Ok, ahí está. Shabbat Shalom. Muy bien. Bien, el capítulo 1 del profeta Miqueas, hay que recordar que el profeta Miqueas es contemporáneo y paralelo a Oseas y a Isaías. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque el capítulo 1 dice palabra de Hashem, que fue a Mijá. Mijá es el nombre del profeta en hebreo, para que aquellos que están aprendiendo, que están llegando, se escribe en ortografía castellana normal de esa manera. Para los que son del habla inglesa, normalmente aparece como Michá, se escribe así en inglés, pero esto es para los que hablan inglés. Para el latino, Mijá, con tilde en la A, ¿cierto? El significado de este nombre, pues algunos dicen que es quien es como Hashem, porque en algún lugar aparece como Mijaihu, ¿ok? Y tendría que ser como quien es como Hashem. Dice que la palabra de Hashem que fue a Mijá, el Morashti, o sea, de Moreshet, en los días de Jotam, Ahaz, Yehizkiyahu, reyes de Yehudá, la cual vio sobre Shomrón y Jerusalén. Esto ya nos está hablando de una ubicación geográfica interesante. Ahí ya nos está dando cuenta que está hablando de las dos capitales de ese momento. Siempre vamos a estar haciendo nuestro mapa cuando haya la necesidad. Samaria se encuentra ubicada más o menos en esta zona, y Jerusalén se encuentra aquí. Entonces el reino estaba más o menos separado de esta manera, y la capital del sur, de lo que se llama sur, estaba aquí en Jerusalén, y la capital del norte, entre comillas, en Samaria. Vamos a poner aquí los nombres. Shomron es como se dice Samaria en hebreo, y Yeru, no Yahru, como algunos tratan de decir ahora, ¿verdad? Jerusalén. No se deje engañar o no se deje errar, porque hay alguna gente que está diciendo ahora Yahrushalayim, apelando a que el nombre de Dios está allí. El nombre de Jerusalén no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? El nombre existe aparte y no tiene ninguna raíz con el nombre de Dios. Entonces, a veces la gente está inventando más de la cuenta, ¿no? Están hiperhebraizando y ahora no sé qué otra cosa inventar. Esto nos está hablando entonces que el mensaje está dirigido a las dos capitales, a los dos reinos que todavía no se han destruido, están a punto, porque justo cuando el rey Ezequías está reinando, hacia el 722, Samaria es invadida, antes de Cristo, ¿verdad? Samaria es invadida, y aquí en el sur queda un reino. O sea que toda esta parte del norte se va cautivo cuando todavía hay rey en Israel. Y unos pocos años después, como 10 años o 20 años, viene Sennacherib a tratar de invadir a Jerusalén, pero no les permitido. Y pasarían como 150 años más hasta que ya finalmente también Jerusalén caería. Entonces aquí hay algo interesante, porque para, digamos, enfocar este libro hay que leérselo todo en conjunto. Porque hoy noté algo interesante en el desarrollo del lenguaje que hay aquí, y me di cuenta que se desarrolla como en base en un paralelismo interesante. Hoy vamos a estar, digamos, trabajando con dos palabras clave. Resulta que una de las palabras que en hebreo se utilizó para referirse a la carne, a lo que cubre los huesos, se dice she'er, ¿ok? She'er. ¿Ok? Y la palabra hueso en hebreo se dice etzem. Entonces voy a poner aquí she'er, pongámoslo como carne, y etzem como hueso. ¿Ok? Llega un momento en el que eso aparece aquí en el libro, ¿de acuerdo? Y con base en todo ello se desarrolla el lenguaje de este profeta. Vamos a ubicar ese versículo donde comienza a hablar acerca de la carne, porque comienza a decir: ustedes han devorado, ¿cierto?, la carne y hasta los huesos y todo esto, el profeta Miqueas. Y de allí va a surgir entonces toda la comparación de lo que va a venir a continuación. Vamos a leer, por ejemplo, a enfocarnos desde el versículo, ya les voy a decir la precisión,
Vamos a ver, a buscarlo aquí, desde, vamos a decir, el capítulo 3. Sí. Vamos a ubicarnos... 3. Vamos a ver. Sí, ahí está. Vamos a escuchar, a leer desde el 3.1. Dice, yo dije, escuchen ahora jefes de Jacob, cabezas de Jacob y generales de la casa de Israel. Ahí tiene que tener en cuenta que Jacob se está refiriendo a Jerusalén, ¿de acuerdo? Porque la casa de Jacob se refiere al sur y casa de Israel o Beit Israel al norte. Fíjense que está hablando a los dos. Escuchen ahora, oh cabezas de Jacob y generales de la casa de Israel. ¿Acaso no es a ustedes el conocer el debido proceso? No son los primeros llamados a conocer el debido proceso. Ustedes aborrecedores del bien y amadores del mal. ¿Qué dice a continuación? Arrebatadores de la piel de ellos, de sobre ellos, y su carne de encima de sus huesos. ¿Verdad? ¿A quién se está refiriendo? Dice, y los cuales comieron ¿qué? La carne de mi pueblo. ¿Sí estamos allí? La carne de mi pueblo, y su piel de encima de ellos la desvistieron, y sus huesos, ¿qué dice? Dispersaron, si los descoyuntaron. Quebrando. No es quebrar, los descoyuntaron. La palabra es que rompieron todas las ligaduras. ¿Ya? ¿Cómo? No es romper de quebrar, es simplemente de descoyuntar. Cuando tú vas separando un hueso de su ligadura con otro, no es partirlo, es distinto, ¿no? Fíjense que ahí está la denuncia. Entonces hay que entender a qué se refiere con la carne y el hueso del pueblo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cierto? Porque él empieza hablando así, pero ahí está, al principio, lo está diciendo, ¿acaso no es de ustedes conocer el mishpat? Es decir, el debido proceso. El debido proceso. Entonces les hace la denuncia. ¿Qué dice a continuación el versículo? Ustedes también han dispersado, ¿qué dice? Como en la olla y como la carne en medio del asadero. ¿Cierto? ¿Qué verso es ese? Estamos ahí en el 3. Mire cómo termina, léalo cómo termina diciendo. El 4 capita. Y lo Los que le han rompéis despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla. Bueno, es que no dice muy bien así. Lo que ha dicho es parsú, significa que los han extendido. Hagan cuenta que es como un asado. En el asado, ¿no? Entonces pusieron la carne, la han esparcido, la han abierto. ¿Ya? Parsú. Parsú kasher basir. La esparcieron como cuando se pone sobre la olla o la sartén. Y como la carne en medio del asadero. Dice, entonces clamaban a Hashem, o clamarán a Hashem, y él no le responderá. Y Hashem esconderá su rostro de ellos en el tiempo aquel, así como han hecho ellos mal a sus obras. Ahora dice el 5, así dijo Hashem contra los profetas que ¿qué? que hacen errar a mi pueblo. Que hacen errar a mi pueblo. Los que ¿qué? Los que claman paz. Que muerden con sus dientes. Los que muerden con sus dientes y proclaman paz. Ahí va cogiendo cuerpo el paralelismo. Entonces ya tenemos por un lado el debido proceso y por el otro lado ha desembocado en lo que es la paz. Porque si retomamos el sentido, repito, del versículo 2, dice, arrebatadores de su piel, de la piel de ellos, de sobre ellos, y de su carne de encima de sus huesos. Fíjate tú, acuérdense de algo para que proyectemos todo esto de una forma espectacular. Que cuando Adán fue formado, recibió una profecía respecto de su mujer. Pero resulta que ya Eva había sido creada. ¿Ok?
¿ok? Hay que entender ese pasaje. ¿Se acuerdan en Génesis 3? Cuando le trae Génesis 2 o 3, cuando le trae a la mujer, él dice, esta es a la vez carne de mi carne y hueso de mi hueso. Cuando Mashiach resucita, dice, tóqueme que un fantasma, una aparición, un espectro no tiene carne y hueso como el que yo tengo. Carne y hueso, carne y hueso. Siempre ha sido la forma como se ha expresado la corporeidad. Si quieren leemos ese pasaje de Génesis, vamos a leerlo. Porque es una profecía y hay que aclararlo, ¿no? ¿Cómo decir? Ya les voy a decir, en Génesis capítulo, en el 2, aquí, sí, la profecía de la iglesia, digamos así, del pueblo de Israel. En Génesis 2, 23. Vamos a leer desde el 21 para entender el misterio que hay allí. El sod que le fue revelado al apóstol Pablo también. ¿Ok? Génesis 2:21. Sí. Acuérdense que en Efesios, cuando Pablo habla de que los hombres deben amar cada uno a su mujer, como Mashiach amó a la eclesía, al Cajal, y se dio a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia, un Cajal santo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Luego lo conecta con Génesis, cuando dice que esto lo dice respecto de Mashiach y la iglesia. ¿Qué cosa? Esta palabra que está aquí. Dice que hizo caer Hashem Elohim un sueño profundo sobre Adán y él se durmió. Y él, Hashem, tomó uno de sus costados y lo cerró carne en su lugar, bajo de ella. Dice el 22, y edificó Hashem Elohim al costado que tomó de Adán por mujer y la trajo a Adán. Pero si ya había sido creada, ¿cierto? ¿Cómo se entiende? Es una visión. Esto es una visión, una profecía. Y luego dice Adán proféticamente, esta es a la vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamado Isha, porque del Ish será tomada esta. El Ish. Fíjense que es la primera vez que aparece la palabra Ish. Siempre he venido hablando de Adán, y eso yo lo he explicado muchas veces. Adán, como palabra genérica, indica pues el ser masculino distinto del animal, ¿ok? En términos muy genéricos. Y aquí en particular está lanzando una profecía porque dice del Ish. Y hemos hablado muchas veces, y en otros vídeos, que la palabra Ish está conectada con la idea de un varón ya perfecto, digamos así, un varón que ha alcanzado muchas etapas en su vida. ¿Ok? Por eso es que la palabra Ish es la que se utiliza para referirse a esposo, por ejemplo. ¿Por qué no se usa Adán? No, él es mi Adán, no se usa así. ¿Sí ves? Nunca se dijo, no, este es mi Adán, nada. Este es mi Ish. Es un varón que ha alcanzado una madurez en muchos aspectos y que es capaz de asumir las riendas de un hogar. Entonces, por eso la palabra Ish se distingue de Adán por eso. ¿Iba a decir algo? ¿En qué versículo crea Dios a Eva? En el primero, en capítulo 1. Cuando dice acá en el 27, 1.27. Hagamos. No, dice, y organizó Elohim a este Adán, ¿está? Y dice que lo organizó Zahar Unekeba, masculino y femenino. ¿Ya? Lo organizó, por eso el verbo bará. Pero en el capítulo 2 ya está hablando el verbo yatzar en general, y está hablando de la conformación, de la proyección del futuro de esto, de este proyecto que iniciaba aquí, pero respecto de Mashiach. Porque la visión que tiene Adán y de todo este costado que fue tomado de él, mira que dice, será edificada la mujer. La mujer es el Cajal de Israel. Entonces no le hicieron de la costilla. Nada. Eso ha sido malentendido. Sí, No, que Dios tomó no es así. ¿Y dónde saben que al hombre le falta una costilla? Por eso, es que es así. En realidad sí el hombre tiene menos costillas que la mujer, pero eso no tiene nada que ver. no tiene nada. ¿Ok? Esto es una profecía respecto de Mashiach y su iglesia. ¿Ok? Porque ya Eva existía. Entonces hay algunos que cuando ven estos dos capítulos, el 1 y el 2, lo ven como, bueno, ¿y como así? Ya está como... Allá existía algo y acá entonces ¿qué existía? ¿O qué fue? No,
El uno es como la forma sintetizada Sí. de la, ya me entiendes, de la creación, y la segunda es como la forma más Sí, pero es que no Ah, encaja, ah, no encaja. Si tú tomas los verbos, en realidad no encajan así, ¿ya? Hay que ver, ¿cómo? Hermano, cuando dice entonces en el 27, 1.27, lo creó. Sí, organizó. Organizó. Sí, lo organizó. Ya hablamos hace rato de los tres verbos que hay ahí, ¿verdad? Bará, yatzar y asar. Eso es como cuando dice de primero estaba la luz y después que hizo el sol. Algo así, es distinto. Porque la luz no tiene nada que ver con la existencia de los planetas, son cosas distintas. ¿Ok? No se puede asociar uno con el otro. Una pregunta. Dígame. Entonces el verbo en 2.21 dice, entonces Hashem tomó, hizo caer en sueño profundo sobre Adán. ¿Verdad? Sí. Viene la parte esa, cómo la adaptó en la literatura del castellano. Mientras este dormía, tomó una de sus costillas y se arrolló. Yo sé que no la parashá de Es hoy. que ahí está el problema. Yo sé, porque aquí no podemos entender toda la tarde, Sí, sí, pero sí. en forma sinóptica. No, es que ahí no dice mientras este dormía, ahí no dice eso. No dice eso. Nada. Entonces ese tipo de enlaces en español te transportan a un pasado como que eso pasó así. Resulta que no. Está hablando de una manera muy concreta cada verbo en su lugar. ¿Ya? Por eso dice Vayapel, luego dice Vayisha, Vayikah, Vayisgo. Todos esos son eventos que van partitivos, que no tienen que ver en sucesión inmediata el uno con el No tiene otro. que ver cronológicamente. Es correcto, no tiene que ver Esa es la cronológicamente. idea que nos venden. Es correcto, entonces cuando tú pones mientras este dormía, vaya. Claro. Entonces ya inevitablemente tienes que pensar que eso pasó ahí en ese Ah. momento. Pero cuando tú estás viendo que son eventos, informes que está mandando Moisés, mira, pasó esto y luego esto y esto, en el marco de una visión. Una secuencia de Pero tiempo. no hay cronología. No hay cronología allí, no hay cronología. Cuando Pablo dice que la mujer fue sacada del varón en el Nuevo Testamento. Claro, pero ojo, es la proyección de lo que está hablando a nivel mesiánico. En este caso al revés, la aplicación que hace Pablo es en sentido analógico. No porque eso haya sido así, sino porque por analogía, a través de Mashiach se ve de esa manera. ¿Ya? Pero el hombre y la mujer fueron creados, organizados, cada uno por aparte. ¿Ya? Lo que estamos viendo es la profecía de cómo en el futuro del Ish sería tomada, edificada la mujer. Y el asunto de la idónea también. Es correcto, es que es aparte. Fíjense ustedes, porque dice que la mujer sería la ayuda que está enfrente de él, es otra cosa. Por eso es que este pasaje es aparte, es una visión que tiene. ¿Sí ves? Es una visión que le está teniendo aquí y lanza esa profecía. ¿Por qué dice del varón será tomada? Por eso será llamada. Porque del Ish, ¿cuál Ish? No es él. Por eso habría dicho, porque de mí fue tomada. Por eso sería llamada Adamá, porque del Adán fue tomada. Pero nada, cambia el lenguaje. ¿Se da cuenta? Pero si en español ponen hombre, hombre, hombre en todos lados, tú no distingues cuando usa una palabra y cuando usa otra. Así es. ¿Sí me hago entender? Cuando es Ish y cuando es Es Adán. correcto, porque como ambas las creen que son sinónimos y no se dan cuenta que cada una tiene un peso espiritual distinto. ¿Ok? Entonces dice Adán, ¿por qué dice eso? Habría dicho más fácil si fuese un evento del pasado, por eso será llamada Adamá, porque del Adán, de mí, fue tomada. Nada, él lanzó esa profecía. Adán lanzó una profecía al futuro, es una visión, quedó encriptada allí y no se puede ver como, que ya eso pasó. No, es una profecía que va proyectada. Por eso, acuérdense lo que dice en Efesios 5. Mas yo digo esto, porque Pablo dice allá, he aquí un misterio. Por eso dice, dejará el Ish a su padre y a su madre, y se pegará con su mujer y serán para una sola carne. ¿Sí ves? Y yo digo esto respecto de Mashiach y la iglesia. O sea que le está declarando cuál es el secreto. ¿Cuál es el Ish? ¿Cuál es el Ish? Te está diciendo enseguida. Sí, léanlo en Efesios, léanlo para hacer el ejercicio cronológico, porque están como
Como en silencio. No, estamos en shock, hermano. Estamos quedando en shock hoy. Vamos a ver Como Efesios. dice un amigo mío que a ver, disculpa, un amigo mío dice que media humanidad está equivocada. No, sí, es que, a ver, no es que medio humano esté equivocado, lo que pasa es que tú no puedes distinguir eso en español. Eso es todo. Entonces, cuando tú hablas con un rabino, con un tipo que lea la Biblia en hebreo, te va a poder decir, no, tienes razón, es verdad, son palabras distintas y tiene valores distintos. ¿Y a quién le dijo entonces no es bueno que el hombre esté solo? Por eso, toda esa Al proyección, postrer Adán. claro, postrer Adán, ¿por qué? Todo eso, repito, O sea, Mashiach. es una proyección de lo que iba a ser en el futuro. Por eso hay que hablar en términos de lo que fue profético y cómo se fue concretando a través de ejemplos. Ayer hablamos de eso. Hashem dio ejemplo de todo. ¿Sí o no? Demostraciones de todo. Así que cuando habló respecto de que él iba a buscar a su esposa, ¿de acuerdo? Y la iba a tener enfrente suyo, lo ejemplificó luego con una pareja. Pero lo está diciendo principalmente por él, porque no iba a dejar a su pueblo solo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Vamos a ver Efesios. Mira lo que dice aquí. Efesios. Ya les digo, Efesios 5, vamos a leer desde, mira lo que dice aquí, Sería del 2. desde el 28. Bueno, vamos a leer desde el 25. Perdón, vamos a leer desde el 23, por favor. 5:23, por favor. ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Dios, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola del lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne Carne, ojo, sigue. antes la sustenta y regala, como también Dios a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ah, vaya. ¿Sí ves? Somos miembros de su carne y de sus huesos. Sigue. Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, digo, empero en el Cristo y en la iglesia. Ahí está. Y digo esto es con relación. Grande es el misterio, o sea, eso es un secreto, un sol que le está siendo revelado ahí. Ah, aquello que se dijo allá, más que estar hablando de la formación de la pareja de Adán, que ya existía, que ya venía. Ah, ahora entendemos que aquí lo que hay es una profecía. Lo está diciendo más exactamente respecto del Ish y su Isha, es decir, del hombre y su mujer. Es Mashiach y la iglesia. ¿Está claro? Mira cómo dice, somos miembros de su carne y de sus huesos. ¿Ok? Grábense esas palabras. Y fíjense ustedes que justamente cuando dice ahí en el versículo 20, dice, y llamó a Adán los nombres de todas las bestias y las aves de los cielos y de todos los seres vivientes, pero para Adán no encontró Ezer Kenegdo, una ayuda conforme a su enfrente. Y ahí viene entonces donde se abre la visión. En el 21. En el 21 se abre la visión. Entonces hizo caer un sueño profundo Elohim, ¿verdad? Sobre este Adán, porque tiene artículo definido. Ahí no está hablando ni siquiera un nombre propio. Hizo caer Elohim tarde más un sueño profundo sobre este Adán, o sea, el terrenal. Cuando este Adán se durmió, viene y se abre la visión. Tomó, que se puede leer en el futuro, tomará, ¿ya? Se puede leer en los dos tiempos, porque es muy fácil. Una cosa es que yo diga, por ejemplo, Vayika
en hebreo, que es como está en el texto masorético, y él tomó. Pero ¿quién dice que no se puede leer Bikaj y él tomará? Se puede leer y se entiende. Si tú lees todo en futuro a continuación, te das cuenta que es una profecía. Dice, y él tomará una de sus costados y lo cerrará en su carne y edificará Hashem Elohim a la mujer, al costado que tomará de este Adán por mujer y la traerá a Adán. ¿Ya? A este Adán. Todos los verbos que están en Puede en futuro. La literatura española la transforma a futuro. El futuro. Entonces dice, y dijo este Adán, entonces en visión, ¿no? Esta es a la vez hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso será llamada Isha. Pero fíjate que aquí ocurre algo todavía más inquietante, porque cuando dice por esto ¿será llamada qué? Isha. Pero varona dice ahí. Varona. Bueno, mira lo que pasa. Estas son las cosas que tú te encuentras cuando lees el texto hebreo, que no es cosa fácil cuando las enfrentas. Resulta que si la palabra Isha es femenina, ¿cierto? Isha es como se dice mujer, que ahí traducen varona, porque del Ish será tomada, fue tomada o será tomada, Ish. Resulta que ese verbo que sale allí, por esto será llamada, resulta que está en masculino, no es femenino. ¿Ya? Ojo, eso en español nunca lo vas a notar. Pero tú te preguntas cuando lees en hebreo, bueno, ¿por qué si la palabra Isha es femenina, el verbo está en masculino? No concuerda eso. ¿Cuál versículo? Ahí en el 23. En el 23. Adelante. Estoy en el 23 exactamente. Dice, Lezot Yikare Isha. Yikare es masculino. Si fuese femenino dijera Tikare, porque es mujer. ¿Ya? Dijera Tikare, pero no dice Tikare, dice Yikare. Entonces aquí se puede presenciar que quizás el masoreta erró al considerar la sintaxis a la hora de vocalizar, y debería leerse, por esto él la llamará mujer. ¿Ya? Porque no se puede traducir será llamada, que no encaja el género del verbo con el género del sustantivo. Esto es gramática hebrea, por Dios. ¿Ok? Les voy a dar ejemplos. Si fuera Isha, el verbo debería ser Tikare, porque es femenino. Tikare, pero sale es Yud Kuf Reish Aleph. En tercera persona. Claro, entonces en futuro. totalmente, entonces debería leerse Yikra y no Yikare. Entonces está diciendo, por eso él la llamará Isha. Él la llamará Isha. Él es Dios, Mashiach, Elish. Está Claro, Elish, el postrer Adán. el postrer Adán. La llamará Isha, o sea, es la mujer. La iglesia, dime. Ahí sale Yikare o Yikare. Yikare sale. Lo que pasa es que está mal vocalizado, debería vocalizarse Yikra. Estas son, repito, debates de sintaxis y gramática hebrea. Eso es lo que está explicando Pablo. Claro, entonces Pablo dice, claro, ya antes yo lo leía, pero eso como que no me encajaba, ¿no? Porque este verbo está en masculino y el sustantivo femenino. Eso como que no encaja allí. Pero cuando tú desembolatas la madeja, te das cuenta, y ahora sí entiendo. Ahora parece que el texto masorético. Yikra. Y debería ser Tikare. Claro, porque Es femenino, eso no tiene discusión. ¿Está claro? pero ¿por qué entonces el problema no es El problema no es que es esto, por eso digo, si pasa no la traducción. la vocalización. porque La vocalización. ¿Cómo va la vocalización? Porque el masoreta puso Yikare, voz pasiva, Nifal, Yikare. ahora sí. Y no encaja en el sentido. ¿Me explico? Entonces está mal vocalizado, las letras están bien, pero esto se debe vocalizar el Yikra. hacia futuro. Sí, a futuro. Por esto él la llamará, el Ish, la llamará Isha. Porque del Ish será tomada. Por eso esto te permite entender por qué Mashiach insistió tanto en que él debía morir.
Y dice que empezando por Moisés, pasando por los profetas y por todos los escritos, les demostraba por la escritura que era necesario que el Mashiach padeciese. ¿Y a dónde fue que se le abrió el costado al Mashiach? ¿Y qué fue lo que produjo su muerte? Esto. Cuando le meten la lanza de este lado, su corazón se derritió en medio de sus entrañas, como la cera, Salmo 22, y salió agua y sangre. Y es a partir de esa herida mortal que la iglesia es edificada. ¿Qué me va a entender? Porque solo mediando su muerte, esta herida de su costado, y su resurrección después, por eso dice, la cerrará en su lugar, lo cual iba a pasar cuando resucitara. ¿Sí me van a entender? O sea, porque en ese momento le abren el costado, quedó la herida abierta y muere. ¿Cuándo se cierra? Cuando resucita. ¿Está claro? Amén. Y cuando resucita, entonces es derramado Ruach HaKodesh. A ver, eso está ahí profundo, dígame. ¿Cómo la ves? De todos modos, en el tiempo de los apóstoles de Pablo, no existía todavía la vocalización. No existía la vocalización. Por lo tanto, para ellos Era fácil. era, o sea, no, eso era. ¿Cómo lees? Eso todavía ellos no podían saber cómo leerlo en ese momento. O sea, si ellos lo leían, pero tenían se podía dar la discusión, bueno, ¿cómo lees esto? ¿Cómo lees esto? Esto es voz pasiva, voz activa, si no hay vocales allí. Entonces el apóstol No encaja Pablo con el era uno de los que tenía esa duda hasta ese momento en que le han revelado. Claro, dice, claro, ahora Entonces debe entiendo. leer así. Claro. Entonces fíjate tú ahora tienes criterio propio para saber que el masoreta no falló al intentar relacionar el verbo con este sustantivo, porque esto está femenino y esto es masculino, no encaja. Pero Pablo te está diciendo ahí en Efesios, oye, es muy fácil, no leas yicaré, sino yikra. Esto no es voz pasiva, esto es voz activa. Y que sería, Él será llamado. Entonces, como él será llamado mujer, eso es raro. ¿Me explico? Entonces, por esto él será llamado Isha. Ay, no lo digan mucho, por favor. Ideología de género. No, la única manera que tú de pronto pudieras entender a lo que dijo el masoreta, cómo lo versó, es que entonces Mashiach, su cuerpo, sería llamado la mujer. Solamente así. Pero es que dice, él será llamado mujer, no encaja, así como se lee en hebreo. ¿Ya? Así es como se lee en hebreo. Pero si tú le cambias la voz al verbo, no lees yikaré sino yikra, encaja perfectamente. Y fíjate tú lo que acabo de decir ahora. Allí en esa primera profecía de Génesis ya está anunciada la muerte de Mashiach a través de su costado. Dígame. Así es. o sea que, voy a decir algo concreto. Ajá. Ayer en el chat de la comunidad sabíamos que tú habías colgado lo de Bilán. Ajá. Yo dije que Bilán es la mayor profecía donde el pueblo de Israel y el judaísmo se aferran. Bilán dijo, no habrá mal contra ti ni habrá Sí. contra ti los de Israel. Y en el chat tú escribiste, tranquilo, que en Génesis ya había la simiente, pero aún más en Génesis 3, pero aún más atrás, Claro. o sea, en este verso Ya. está mucho más atrás, desde un principio está profetizado Hasta la muerte de hasta la Mashiach. muerte de Mashiach. Muerte y resurrección. O sea que la parashá de hoy de Bilán queda realmente de no por Eso es nada. Esa es la número 100. Esa es la número 100 frente a este verso donde Total. es Yikra, Total. que Total. significa en el sentido Él llamará, Él la llamará. Ojo, y mira la sutileza que hay cuando dice, y Él la cerrará la carne en su lugar. Eso es una profecía. Te está diciendo que esa herida que se iba a abrir en su muerte, Él la iba a cerrar en la resurrección. ¿Sí ves? ¿Cómo se iba a dar? Me explico. Ese proceso de que Él abrió y luego iba a cerrar. Bueno, ahí está codificada la muerte y la resurrección. Y a través de esa brecha, repito, eso es que yo tengo que morir, ustedes no lo entienden todavía. ¿Ya? Yo tengo que morir y eso está además escrito así. Y les abrió las escrituras, dice ahí. ¿Ya? Y mira que Pablo le está diciendo, somos miembros de su carne y de sus huesos. Profundo, ¿ah? Entonces ahora sí, ya quedó claro, ¿no? ¿Ah? Volvamos a Miqueas. hemos quedado convulsionados. Sí, porque claro,
es importante abrir la escritura de esa manera, del texto hebreo y las discusiones que se dan allí sobre gramática. Es que esto es gramatical, esto es sintaxis. La única duda que queda es lo que preguntaba la hermana que ahora, si en esa época, en la época de Mashiach, no había vocales, Por eso la duda existía. claro, debía haber la inquietud, ¿verdad? Por lo menos, oye, esto como que no encaja, ¿no? ¿Cómo se leerá esto aquí? Por eso era que el Mashiach decía, ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Verdad? ¿Cómo lees? Dependiendo de la entonación que pones, se te forma un trauma o se te arregla el pasaje. Y sigue teniendo vigencia de uso de hoy en día, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? Entonces, lo que he hecho muchas veces, hago el paréntesis antes de seguir en Miqueas. Irónicamente, toda la teología cristiana se ha edificado sobre un texto masorético, que es fariseo que negó a Mashiach. Yo no voy a decir ahora, como otros se han ido a un extremo, no, que entonces los masoretas cambiaron todo. A ver, no, tampoco. Se le tiene que reconocer. Lo que hay que ver es hasta qué punto, Examinar las cosas. claro, revisarlo con el Evangelio. ¿A dónde acertaron y a Dónde acertaron y dónde no. Porque lo que ellos plasmaron con vocales aquí es una de las formas de leer el pasaje. ¿Ok? Y yo lo explicaba hace poco a unos hermanos que les daba una orientación sobre esto en hebreo. Decía, es que cuando tú le quitas las vocales al texto, con razón decía Rabbi Akiva, la Torah tiene 70 caras. Pues tú lo puedes leer de muchas formas, pero lo importante es que se mantenga la coherencia y no se rompa lo que está unido. Porque eso dice Eclesiastés también, ¿verdad? No se puede romper lo que está unido. Y no se puede unir lo que está roto. A eso se refiere. Si tienes dos pasajes que están distantes, no los puedes unir a la fuerza. Pero si hay dos pasajes que están conectados, no los puedes desatar. Por eso tanta discusión desde la antigüedad, ¿cierto? Claro, ¿cómo Y lees? se fundamenta todo es con la discusión Gramatical, ¿cuál es la mejor argumentación? Ahora sí logro entender por qué tanta y tanta y tanta. Y entonces uno dice, ¿cuál es la verdad? No, Claro. es que el válido. texto, claro, es que el texto y la discusión se debe dar. Y cada quien debe postular su tesis sobre el texto, ojo, respetando todas las reglas de gramática y de sintaxis y de lenguaje y de todo. Lo que pasa es que es una discusión muy elevada, muy grande, porque tienen que saber muy bien la gramática y todo. Pues si no, no tiene caso discutir. Dígame, hermano. El versículo 22 dice, aquí pues, entonces ¿cómo lo tendríamos que leer? Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer No, y la trajo al hombre. se puede en el futuro. Y edificará a Hashem el costado que tomó del hombre por mujer. Futuro. ¿Y edificará? Ese. Edificará Hashem el costado que tomó del hombre por mujer en el futuro. Una visión. ¿Ya? Es visión, sin que simplemente fue tomado de esa manera. Entonces retomemos nuestra idea que veníamos planteando. Cerramos el paréntesis. Pero por Dios. Pero todavía, o sea, para cerrar 23 dice, Ajá, y dijo el hombre, ajá. primero dice que estaba dormido, Ajá. viene el acontecimiento ese, ahora sale el hombre diciendo, o sea, Es una visión. sí, pero dentro de la visión, porque aquí está diciendo que está hablando. Por eso, él está dormido y tiene una visión de todo lo que está pasando. ¿Verdad? Tomará, entonces dijo este Adán, con relación al futuro, dijo, por esto será, él llamará, ojo, por esto él llamará. Por eso es importante que sea leído así, porque este Adán, el histórico, el Rishon, está diciendo, él la llamará Isha. ¿Sí ves? Por esto él la llamará Isha. Ahí se confirma, el 23, dime. En Efesios sí pone Yikra. Claro que tiene que ser el equivalente en griego, ¿no? ¿Me explico? Llamará, él la llamará. ¿Sí ves? Fíjate cómo cambia el enfoque. Este Adán en la visión dice, él la llamará Isha, porque del Ish será tomada. Oye, está claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa visión de la Adán y no hace una manifestación. Que era una profecía. Es que, como decía ahorita, lo que enseñó Hashem lo dio a través de ejemplos. ¿Listo? Ahora nosotros entendemos mucha de la profundo que hay ahí en la relación del hombre y mujer, y lo tomas, fíjate tú, es al revés. Mashiach da el ejemplo de cómo trató él a su pueblo y exhorta que los maridos amen a las mujeres como él amó. O sea que él es el primero que amó. Él es el primer modelo de matrimonio. ¿Sí me hago entender? La que tú vas. Claro.
Porque Él es el primero que se dio a sí mismo por una mujer. Como Él ya dio el ejemplo, ¿ya? Y que ya lo demostró concreto, ni siquiera por profecía, ya lo demostró. Ahora exhorta a que los hombres amen a su mujer así. Lo hablamos ayer. Ya, es la demostración. Primero hizo el Musar, ¿ah? Allá, y luego hizo la Tojeja, ¿cierto? La demostración. Ya lo vino a demostrar, ya se le abrió la brecha, bueno, vaya. Pero como dijo un pastor, siempre y cuando la mujer se sujeta al varón. No, es que a ver, es que vuelvo y te digo, es que es un orden dado de parte de Dios, ¿me explico? Tiene que ser obediente. Es un orden que se va derivando sujeto a la Escritura. ¿Ya? Sencillamente, o sea, el reconocimiento, Claro. el reconocimiento derivado. Ya me entiendes, de esa. Mira, lo que hablamos ayer, si ya dio la demostración, ya tú tienes que cerrar la boca. Claro, Porque ya él lo demostró. claro. Imagínate. A ti te toca vaya y aprenda. Vaya y practique. Eso es todo. Pero eso nunca se había enseñado. Ningún No, momento. sí, en un momento, como el año pasado, yo creo que. Ah, ¿sí lo había dicho o no lo había dicho? Nada. Bueno, ahí vamos. ¿Saben cositas ahí como paréntesis, verdad? Paréntesis. Un pequeño dato que se me había olvidado decirlo. Pero sutileza nada más, ¿verdad? Una pequeña sutileza y un pequeño detalle. Dios. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, volviendo con ese concepto, mírate tú lo profundo que aquí está haciendo la misma similitud. Está llamando a los cabezas de Yehudá y los generales de Israel a que vean cómo se están comportando con su esposa, que es el pueblo. ¿Me hago entender? Vamos a ir otra vez a Miqueas 3. Escuchen ahora, cabezas de Jacob, generales de la casa de Israel, ¿acaso no es de ustedes el conocer el Mishpat, el debido proceso? Aborrecedores o no amantes del bien y amantes del mal, arrebatadores de la piel de ellos, de encima de ellos, y de su carne de encima de sus huesos, los cuales han comido la carne de mi pueblo. Fíjate tú, ahí mi pueblo, entiendes, es mi esposa. ¿Ya? Ahí está. Y su piel de encima de ellos han desvestido y a sus huesos lo han descoyuntado. Fíjate que por eso el apóstol Pablo ahí creo que en Corintios, ¿verdad? Menciona que somos los miembros los unos de los otros, que todo el cuerpo bien coordinado por sus ligamentos crece, nutrido de la cabeza. Vamos a buscar ese pasaje para complementarlo aquí. Eso creo que está en Corintios, respecto de cómo está la iglesia es el cuerpo de Cristo. Busquémoslo ahí rápidamente, por favor. Oye, esto se puso interesante, ¿no? Pero fíjate, toda la escritura está englobada, está amarrada toda ella. La del video dice que casi que le dan un ataque cardíaco. Sí. Ah, ok. Saluda allí a todos. Saluda al hermano Shabbat por allá. ¿Quién tiene el pasaje, por favor? Busquémoslo allí. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. A ver, qué pena, pero lo que hemos aprendido ayer y hoy he hecho una revolución total. Eso me tiene a mí conmocionado. Sí, es que bueno, es la escritura, ¿no? La que muestra todas estas cosas. Ella sola, es que no es ni una interpretación, es la posibilidad que da el texto cuando se trabaja. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice? ¿Quién tiene el pasaje? Donde dice todo el cuerpo nutrido y enlazado. Sí. Colosenses 2:19. Léalo. ¿Qué ves? Repite, por favor. Colosenses 2:19. Shalom allí a todos. Lo voy a leer. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Hasta ahí, déjalo hasta ahí. Pero hay otro pasaje que en Corintios habla del ojo, la mano. Ah, sí. Busquémoslo ahí, donde habla los miembros. Fíjate, hoy estamos hablando del cuerpo, ¿ah?
interesante de ¿Cómo cómo, dice? O sea, una parte del versículo. así dice que el ojo no le dice a la mano, no necesito de ti. Sí, sí. Eso está en Corintios. Segundo de Corintios. Sí. Busquémoslo, que también es otra alegoría respecto del cuerpo y Mashiach. También habla de la cabeza. Fíjense que esto que leímos en Colosenses es importante, porque todo el cuerpo está unido por sus ligamentos y crece en conjunto. Porque lo que produce el hueso, la médula, todo esto nutre a todo el cuerpo. El cerebro también envía toda su coordinación de hormonas y todo para que el cuerpo siga creciendo. Es toda una estructura organizacional que tiene. ¿Ya? Nada con el pasaje. Sí, dime. Romanos 3:5 dice. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy Ese. 1 Corintios 12:16. Ese, 1 Corintios 12:16. Ese es. Yo sabía que era con Corintios. Sí. 1 Corintios 12:16. Dice así. Veamos. Dice. Vamos a leer desde el 13. Desde el 13. No, perdón. Desde el 12. Porque la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Sí. pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Mashiach. Porque por un Ruach somos todos bautizados de un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos libres, todos hemos bebido de un mismo Ruach. Pues ni tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más cuidamos, ¿verdad? Y así sigue hablando el discurso. Y vuelvo y repito y aterrizo acá en Miqueas, que ya apenas vamos a llegar al capítulo 5, pero es importante entenderlo. En todo este marco, porque como dije al principio del estudio, todo iba a basarse en las palabras carne y hueso. Sher, Betzem. ¿Okay? Carne y hueso. Y mire que la primera exhortación que está haciendo a los líderes de Israel es cuidado con la esposa, cuidado con el pueblo. Le están arrancando la carne de encima de los huesos. Entonces fíjate tú que yo les preguntaba ahorita cuál era la equivalencia de carne y hueso en este contexto. Ellos empiezan ignorando el mishpat y terminan arrebatando ¿qué? La paz. Vamos a leer el versículo 5 otra vez. Porque todo lo que dice allí es la alegoría y luego lo aterriza. ¿Qué dice el 5? Vamos a leerlo de nuevo. 3:5. Así dijo Hashem sobre los profetas o contra los profetas que hacen errar a mi pueblo. Los que muerden con sus dientes y llaman ¿qué? Paz. Paz. Y que no dan sobre la boca de ellos, dice, no darán sobre la boca de ellos, y que santifican contra él la guerra. Por eso es noche para ustedes de la visión, se ha oscurecido para ustedes el hecho de andar echando encantos, porque vendrá el sol, ¿verdad?, contra los profetas y les resplandecerá sobre ellos el día, contra ellos. Los pondrá pálidos y serán avergonzados los que tienen visiones y serán socavados los hechiceros. ¿Y qué dice? ¿Qué dice a continuación? Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Hashem. Correcto. Y empero yo, ¿qué dice? Estoy lleno de fuerza. Estoy lleno de fuerza con Ruach de Hashem y el Mishpat y la potencia para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjate tú, su rebelión y su pecado. Entonces estamos hablando del carne y hueso. En este caso la carne es lo que está cubriendo el hueso, ¿ok? Esa estructura es como un andamio. En últimas, el hueso aquí es la paz.
y la carne es todos los mandamientos. ¿Ok? Si tú devoras la carne, dejas expuesta el hueso. La paz la dejas endeble. ¿Qué está claro? Fíjense ustedes. Y por eso vamos a seguir leyendo ahora a continuación lo que pasa en el 5. Entonces, él sigue exhortando en el capítulo 3, ¿verdad? Escuchen ahora, y vuelve a insistir. Vamos a leer el 9, por ejemplo. 3:9. Escuchen ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y generales de la casa de Israel. Los que, ¿qué? Los que abominan el mishpat y que toda cosa recta la combaten. Fíjate tú, le hacen el saque, como hablamos ayer. En todas las generaciones el hombre va a estar haciéndole el quiebre, el saque a la voluntad de Dios. Así es. ¿Qué dice? Edificadores de Sion con sangre, Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan es por soborno y sus sacerdotes enseñan por precio. Oye, se parece mucho a lo de hoy, ¿eh? ¿Ah? Parece a la corte. Impresionante, y aún en el pueblo también. O sea, los que son maestros enseñan es por precio, no, si no tanto no voy. ¿Ya? Sus profetas lo que hacen es hechizos con sus profecías, ¿ya? Por plata. Y sobre Adonai se apoyan, ¿ya? Diciendo, ¿acaso no está Adonai en medio de nosotros? No vendrá con nosotros el mal. Por eso, por causa de ustedes, Sion, que dice, como un campo, será arada. Y Jerusalén será ruinas, y el monte de la casa será como un monte de bosques. Estaba anunciando la invasión de Babilonia. Claro, totalmente, porque está hablando de Sion. ¿Cierto? Entonces, ya el 4 cambia el discurso, que esto lo estudiamos hace rato. Esta sección del 4 ya la estudiamos, por eso la voy a omitir, porque ya la estudiamos. Habíamos dicho que ese monte que será establecido es Mashiach, ¿verdad? El monte Sion, la Jerusalén celestial. Y llegamos entonces al 5. ¿Qué dice? En el 5, primero vamos a leer en el 4, por ejemplo, en el 4:8. ¿Qué dice? Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y vendrá el señorío primero, el reino a la hija de Jerusalén. Ok, resulta que esto es, ahí traducen torre del rebaño, pero no deberían traducirlo porque es un nombre propio. Migdal Eder es una localidad geográfica que queda cerca de Jerusalén, entre Belén y Jerusalén. De hecho, la mencionó Jacob cuando murió Rachel. No sé si alguien puede buscar el pasaje de cuando muere Rachel. Dice que Jacob puso sus tiendas desde allí hasta Migdal Eder. Eso fue la parashá de la semana pasada. Bueno, pero eso sale en Génesis. Sí. Búsquenlo para que vean. Que puso Jacob sus tiendas entre Bethlehem y Migdal Eder. Entonces Migdal Eder traducido sí es la torre del rebaño, pero es mejor dejarlo como nombre propio. No traducirlo porque tú te pierdes en la torre del rebaño. Hombre, la torre del rebaño, Migdal Eder, es técnicamente un sinónimo de Belén. ¿Ok? Para que quede clara la idea. Entonces comienza a exhortar y dice, y tú, Migdal Eder, ¿verdad? Y luego lo confirma en el 5:1, y tú, Bethlehem, ¿ya? Y es aquí donde se va poniendo esto interesante. Ya esto del 5:1 lo hemos explicado antes también, que se refiere a Mashiach. Diría, y tú, Bethlehem, pero fíjense que aquí ocurre otro aspecto gramatical. Ese tú es masculino, ¿ya? Y las ciudades se supone que son femeninas. ¿Sí ves? Entonces otra vez volvemos al tema. ¿De quién están hablando aquí? No están hablando de la ciudad, están haciendo el énfasis sobre el que viene la ciudad. Y tú, Bethlehem, entre comillas, ¿no? De Efrata, el que es pequeño para estar entre los maestros de Yehuda, de ti, oh Belén, saldrá para mí siendo el Moshe en Israel. Y sus salidas son desde el Kedem, desde la eternidad, de los días de Olam. Dice, por eso Él lo dará hasta el tiempo como una mujer que ha parido, parturienta. ¿Y qué dice aquí a continuación? Y el resto de sus hermanos volverán junto a los hijos de Israel. Y separará y pastoreará con fuerza de Hashem al orgullo del nombre de Hashem su Dios.
y habitarán, porque ahora se engrandecerá hasta los que, A los confines de la tierra. no dice confines, hasta los que son nada de la tierra, es decir, una alusión a los gentiles, ¿se acuerdan? Yo lo expliqué aquí también hace rato. ¿Y esto será qué? La paz. Shalom. Ahí está. Y esto será Shalom. Y esto. Sí. Y esto será el Shalom. Ashur, cuando venga, Asiria, cuando venga contra nuestra tierra y cuando dirija contra nuestros palacios, ¿qué dice? Levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de Adán. ¿Ok? Es otro lugar geográfico. Y pastorarán la tierra de Ashur con espada y a la tierra de Nimrod en sus portones. Y salvarán de Ashur porque vendrá cuando venga contra nuestra tierra y cuando se dirija contra nuestros límites. Y aquí viene entonces el punto donde desemboca todo esto. Mira lo que dice el 6. ¿Cómo leen el 6? A ver. Y comerán la tierra de Asur a cuchillo, y la tierra de Nimrod con sus espadas. No, más adelante el 6. 7. Fue el 7. ¿Qué dice? 7. Sí. Y No, será- 5, 7. Y será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperaban ya varón, ni esperaban hijos de hombre. Bueno, mira, esto aquí yo me quedé impresionado. El texto hebreo da unas posibilidades enormes, hermosas. Viene hablando, ojo, viene hablando de cómo los jefes de Israel estaban devorando la carne del pueblo, violando los debidos procesos. Los jueces juzgaban por soborno, los sacerdotes por plata. Era una corrupción sistémica que había allí de todas partes. ¿Ya? ¿Está claro? Y el pueblo no tenía en últimas, ¿qué cosa? Paz. No había paz. Porque cuando tú violas el debido proceso de las cosas, quebrantas la paz. Cuando tú devoras la carne, ojo, la carne, she'er, carne, entonces el hueso, que es el sustento, ¿verdad? Hueso, queda expuesto, sufre. Entonces los procedimientos del Señor son la cobertura, la protección de la paz. Si tú violas el debido proceso de cómo se deben hacer las cosas, la paz queda expuesta. Y por eso es que terminamos hablando de la carne y el hueso. Entonces, como hemos dicho ya todo lo que hemos comentado, Mashiach está expresado en medio de su cuerpo. Pero en últimas, Él es nuestra paz. Ojo, Él es nuestra paz. Eso está en Isaías, ¿no? Sí. ¿Cierto? Él es nuestra paz y está en Efesios también. Él es nuestro Shalom. Ah, ahora entiendo. ¿Ya? Él es el hueso que sustenta todo el cuerpo. El que está uniéndolo a todo el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros somos ese pueblo que depende del que está pegado a Él. Fíjate tú, por eso dice y acusa a los líderes de Israel: ustedes están arrancando la carne de encima del hueso. En pocas palabras, un mal juicio y una mala instrucción separan al pueblo de Hashem. ¿Ya? Porque lo hacen errar, lo hacen cometer pecado y se separa la carne del hueso. Y además del hueso vienen y lo cortan y lo dispersan. O sea que están desmembrando al cuerpo. ¿Qué pasa ahora? Aquí viene algo interesantísimo para leer en el verso 7 de ustedes. Voy a escribir el texto aquí en hebreo para que perciban algo. Dice el texto hebreo así: deja ya She'erit Yaakov. Fíjate tú lo que hace ignorar la gramática y la sintaxis hebrea. ¿Ok? La misma observación. La palabra She'erit, que está aquí, esto se lee She'erit, es femenina. Y este verbo es masculino. ¿Ok? Ese verbo es Este verbo es masculino. Hayá. Masculino, ¿ok? Vamos a poner aquí femenino y esto es masculino. No encaja. Entonces no se puede leer y será el remanente de Jacob.
Entonces están usando esto como un constructo y aquí no va constructo. Por regla de sintaxis. ¿Ok? Tienes que conocer la sintaxis hebrea y la gramática para poder resolver eso. Si este verbo es masculino, porque aparentemente se le está aplicando este sustantivo, no encaja. Entonces esto no es constructo aquí. ¿Qué pasa? Porque lleva nombre propio. ¿Ah? No. Resulta que este verbo allá se tiene que unir con Jacob. ¿Ok? Pero una cadena constructa no debe estar definido y si el nombre propio no necesita... No, pues estamos hablando de Sharitz. Sharitz. Es un sustantivo. Es un sustantivo femenino, no puede ir de un verbo masculino aquí. Aunque esté recostado un nombre masculino, no influye eso. Porque se está hablando es de esto. El tema es este aquí. Pero resulta que el tema sería así si fuera constructo, pero no es constructo. Entonces lo que se está hablando es de Jacob. Entonces, ¿cómo se debe leer? Y será Jacob un Sharitz. Un Sharitz en medio de los pueblos. En medio de muchos pueblos. Mira lo que esto es profundo. Yo les voy a orientar a que terminemos entendiendo que aquí Jacob es Mashiach. ¿Ok? Para que lo vayan dimensionando. Porque si tú lees que el remanente de Jacob será, no encaja el resto de la profecía que sigue a continuación. Porque te voy a decir una cosa muy simple. Entonces aquí tendrían razón, por ejemplo, los judíos para ir a conquistar a las naciones. O cualquiera diría, mira, es que aquí sí habla de esa conspiración de que los judíos van a conquistar el mundo, pero no sé qué. Lean todo el texto desde el 7 hasta el 8. Leanlo. Presten oído y léanlo de nuevo, por favor, para que vean que no encaja. Y será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperaban ya varón, ni esperaban hijos de hombres. Y serán el remanente de Jacob entre los gentiles, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Entonces aquí es la gloria, aparentemente, del remanente de Jacob. Y según lo que estábamos hablando geográficamente, ¿quién era Jacob? El pueblo de Judá. Entonces está diciendo que el remanente de Judá iba a ser como el león en medio de las ovejas, pues. O sea que donde pase Judá va a aplastar con todo el mundo y lo va a pisotear. ¿Sí me van a entender? Y eso es lo que piensan hoy en día ellos. Y muchos piensan de esa manera. Hay que volverlo a releer. Entonces hay que releerlo con base en el análisis gramatical de esto. La gloria de lo que se está hablando allí no recae sobre el Sharitz, sino sobre Jacob. Y vas a entender que Jacob es Mashiach. ¿Está claro? ¿Se entiende el cambio? Y ahora voy a explicar más minuciosamente lo que pasa allí. Será Jacob, ¿de acuerdo? Permítame, veo acá una nota que tiene el texto hebreo aquí, 6a. Sí, bueno, que no dice nada relevante. Dice, será Jacob un Sharitz. Ojo, y quiero llamarles la atención que la palabra Sharitz, que traduce en remanente, tiene directa relación con la palabra Sher, que es carne. ¿Ya? Quiere decir que este Jacob del que están hablando volverá a instruir al pueblo, lo va a nutrir de carne. ¿Ya? Jacob será Sharitz. Sharitz, Sher, carne. ¿Ya? Volverá a revestir. O dice revestidos de Mashiach. Vestidos de Mashiach. Tiene relación con los huesos secos. Correcto, los huesos secos que son vestidos luego de carne, todo tiene todo ese impacto bíblico. Entonces Jacob es el que será Sharitz. Acuérdate, Sher, carne. ¿Ya? Y luego está diciendo, y lo compara, mira qué curioso lo que dice a continuación. Jacob será un Sharitz en medio de los muchos pueblos. ¿Cómo qué?
Como león. como rocío de parte de Hashem, como el aguacero sobre la hierba. Fíjate qué curiosa comparación. Menciona rocío y luego aguacero. Las dos venidas de Mashiach. El rocío. Resulta que la palabra tal es el rocío pequeñito, menudo, sutil, débil, y el aguacero es fuerte, lluvia impetuosa. Tiene las dos venidas de Mashiach ahí. Él, Jacob, será como el rocío y como el aguacero. ¿Está claro? ¿Ya? Y luego dice, el cual no esperará al hombre. Ojo, es que ahí lo han leído mal, que no era esperado por el hombre. Él es el que no va a esperar al hombre, ¿verdad? Y él no dará compás de espera a los hijos del hombre. Es él, pero lo han leído al revés. Léanme ese pedazo de nuevo, por favor, para que vean que lo han leído al revés. Y será el resto de Jacob en medio del pueblo numeroso, como rocío que viene de Hashem, como lluvia sobre la hierba. Ajá. Él, que no espera en el hombre, ni guarda nada de los hijos. Ah, del bueno, hombre. ahí lo leyeron bien. Sí, tiene su coma. Ahí está bien. Ojo, está diciendo que es el rocío el que no espera al hombre. Ojo. Aquí dice, voy a leer, como las lluvias sobre la hierba, coma, las cuales, dice cuáles se refiere al rocío de las lluvias, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Ok, perfecto, entonces estamos bien ahí. Pensé por ahí, ahorita creo que escuché, pero veo que está bien traducido entonces. Ojo, que el rocío y la lluvia no esperan, no le dan compás de espera al hombre. No esperan que el hombre se meta o se esconda, ¿no? Empieza a llover cuando tiene que llover. Y cae rocío cuando tiene que caer rocío. Eso te confirma que no es Dios, no va a esperar que el hombre decida, oye, decídete, si vas a creer en mí, va a venir, punto. No va a esperar al hombre, ojo. Él, Mashiach, cuando venga, va a venir como rocío y como lluvia. Y no va a esperar al hombre. Se lo va a sorprender. ¿Está claro? Amén. ¿Se va aclarando el pasaje? Amén. Pero si tú lees que es el remanente de Jacob, no encaja dentro de todo el contexto. No encaja. Luego dice, y Jacob será Sharit entre los Goyim y entre muchos pueblos. Jacob será como león. Mira, ahora sí tiene sentido. Jacob será como león en medio de las bestias del bosque, como el león joven en los remanentes de ovejas, en los rebaños de ovejas. El cual, si pasare, pisoteare y arrebatará y no habrá librador. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Y que dice, tú levantarás tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán destruidos, serán cortados. ¿A quién está diciendo eso? No se lo está diciendo al remanente del pueblo judío. Oye, porque ellos tendrían de que gloriarse, ¿no? ¿Sí me va a entender? Pero todo el capítulo 4 y 5 están hablando del que era pequeño para estar entre los maestros de Yehudá. Y sabemos que esta profecía del 5 se le aplica a Mashiach. Así que todo lo que dice el capítulo 5 tiene que ver con Mashiach, no con el remanente de Jacob. Y de hecho, esto nunca se cumplió. Ni se ha cumplido, ni se va a cumplir. Así como está escrito, ¿no? Claro. Como está traducido, no Como se- está así y se entiende, no. Estamos aprendiendo que el énfasis del remanente no es. No, no. El énfasis es Jacob. En esta. Claro. Oye, es muy fácil. Jacob fue llamado como Israel. ¿Quién es Israel? Mashiach. Y a veces me preguntaba, hermano, siempre dice, no, que las escrituras hablan de mí, dice el Señor. Entonces uno veía que eran como 5 versículos que daban del Nada Señor. más así. Pero necesariamente toda la escritura habla del Señor. Lo que Toda. pasa es que como está mal traducida, Claro. tiene mucho humanismo. O sea, Sí. el ser humano ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de Él. Y Totalmente. se resaltan ellos mismos. O sea, aquí están dándole la gloria a Jacob en la traducción. Claro. Así es. Y no a Mashiach. Y no a Mashiach. Dime. O sea, que lo que queda de Jacob es lo que va, Es correcto. porque remanente, entiéndase, no. Es que, ojo, a ver,
voy a aclarar, como se está diciendo que es Jacob el que va a ser el Sharit, va a quedar como aquello que es minucioso, que es aparentemente poco cuando viene como rocío, pero cuando venga como lluvia va a venir como un león. Estaba hablando de dos tiempos, de dos situaciones. Pero ante todo, cuando está diciendo que Jacob será Sharit, lo quiero enfatizar en esta parte. Porque cuando no hay She'er, no hay carne, no hay hueso, no hay paz. ¿Ok? Entonces está diciendo que Jacob será esa carne que nos va a revestir. Por eso dice, casa de Jacob, venid y andemos en la senda de Hashem, y Él nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus estatutos. Se debe entender remanente ahí como la carne. Sí, correcto. Jacob, repito, será como esa carne en medio de las naciones. ¿Sí ves? Que va a proteger qué cosa, a salvaguardar la paz, el hueso. ¿Sí ves? ¿Está claro, no? Entonces mira cómo termina diciendo... Pero antes de decir, tengo una duda. Dígame. Es que vuelvo a releer el 7 y como que me mueve todas las estructuras que creía haber entendido, porque siempre hacía énfasis al remanente. Claro. Entonces Sí. entendía que el remanente era el remanente de Jacob, o sea, nosotros los hijos de Jacob, de Israel, seríamos como que Es que vuelve. como muchos pueblos. No, estoy Claro. haciendo análisis para releer el texto con la verdadera raíz, para no hacer tanto énfasis que nosotros somos el remanente como si el escogido, sino aquí se hace énfasis en Mashiach, Claro. que es el que en medio de todo, o sea, lluvia rocío Es o correcto. lluvia propia, es el que viene a regar. regar. Claro. Y a sorprendernos. ¿Ok? Y que no tiene que ver que el hombre... Es que vuelvo y te digo, mira, por eso es importante hacer la reflexión profunda sobre el pasaje. Porque si volvemos al tema geográfico, Jacob en ese momento era Judá. Y el remanente de Jacob, sin discusión alguna, sería el remanente del pueblo judío, nada más. O sea que ahí no tendría nada que ver ningún gentil. ¿Sí me explico? Porque está hablando de Jacob. Si vamos a quedarnos allí en la historicidad y en la forma como se entiende el pasaje, violando la regla gramatical también, ojo, entonces el remanente fiel de Yehudá es el que tiene la batuta. Claro. Ya, o sea, eso ahí no hay forma de alegorizarlo. No puede alegorizarlo. No, ni puedes meter a los gentiles ni a la iglesia ahí, porque se lo está diciendo es a ese remanente, A ese pueblo de a ese pueblo de Judá. Ahí no cabe Efraín ni nada, porque se lo está diciendo es a él. ¿Ya? Claro, pero resulta que el sentido del texto no es así y hay una razón gramatical para verlo. ¿Está claro en eso, no? Sí. ¿Ah? Entonces es Jacob el que será el Sharit en medio de los pueblos. Será como un Sharit, como la piel, como la carne, que es lo que han devorado los jefes de Israel en este momento. ¿Ok? Porque ojo, por eso enfaticé, ¿qué es lo que han devorado con sus dientes los jefes, los sacerdotes, todo el mundo? La carne. Como han desmantelado el cuerpo de Mashiach, es Mashiach el que va a ser Sharit en medio de los pueblos. Y la carne se entiende que... Va a tirar carne en medio de los pueblos, es decir, va a tejer pueblo para él en medio de las naciones. ¿Sí está claro, no? Va a revestir otra vez. Es correcto, por eso dice revestidos del nuevo hombre. ¿Ya? Vestidos de Cristo. Andar como hijos de luz. El Sherit es... Claro. Viene de Sher. Viene de Sher. O Viene de Sher Sher. viene de Sherit. Es correcto. Sher, como carne, deriva de Sharit. Es un juego de palabras. ¿Ya? Y por eso tú ahora comprendes por qué esas anomalías gramaticales ahora tienen sentido. Solamente que hay que saber leer el pasaje bien. No se puede hacer un constructo aquí porque el verbo está en masculino. Es una genialidad de escritor. ¿Cómo se traduciría Sherit? Por eso te digo, y será Jacob como un Sharit, como lo que queda entre las naciones. Y es así porque nosotros somos un remanente entre las naciones como cuerpo de Mashiach. ¿Está claro? Esa es la manera como Mashiach será Sharit en medio de muchos pueblos, tejiendo carne en medio de muchos pueblos o expresándose él como cuerpo en medio de muchos pueblos. Dime. Cuando se refiere a Jacob, se refiere a nosotros. No, a Mashiach. A Mashiach.
es Jacob el que será Sheretz. Ojo, ¿por qué además? Porque resulta que si vamos a la historia también, la casa de Israel iba a desaparecer ya en breve, ya le quedaba muy poco tiempo, ya tenía los días contados, ¿ok? Y lo único que va a quedar es la casa de Jacob. Pero más que estar hablando de Jacob, histórico como pueblo, está hablando de Mashiach. Porque él es el único que tiene la capacidad de llegar y arrebatar sin que nadie lo libere. No se lo está mandando ni siquiera con una promesa al remanente de Yehudá, que entonces tendríamos que decir que es apenas los 40.000 judíos mesiánicos que hay en Israel y los escasos 50.000 que hay en el resto del mundo. Ponle tú, sumando todos 200.000 judíos, serían los que mandarían en todo el mundo. Irían a las naciones y todo. Y eso tú no lo estás viendo. Ni nunca se ha visto. ¿Sí ves? De pronto 144.000. Ya. Oye, mira cómo ha cambiado el pasaje drásticamente. A una vuelta de 180 grados, ¿no? Impresionante. Porque el énfasis no está en el remanente de Jacob. El énfasis está en que Jacob será Sheretz. Y lo grave, permite yo que nada más que Jacob como precursor es Mashiach, o sea, Claro. no Jacob Como personaje. Correcto. Es lo que encierra Jacob. No es lo que encierra Jacob. Claro, el nombre que fue llamado Israel. Entonces dice, en aquel día, dicho de Hashem, yo cortaré tus caballos en medio de ti, se lo está diciendo al pueblo, y yo haré desaparecer todos tus carruajes y cortaré la ciudad de tu tierra. Mira lo que se lo está diciendo al pueblo, y yo destruiré todas tus fortalezas. Claro, porque ha dicho quién es el verdadero Jacob. Previamente, cortaré, ¿qué dice? Los hechiceros. Los hechizos de tu mano y los que consultan a los muertos no existirán para ti. ¿Te das cuenta que es diferente? Y yo cortaré tus ídolos y tus piedras levantadas del medio de ti, y no te postrarás más a la obra de tus manos. Y yo destruiré tus árboles de Ashera en medio de ti y dejaré arruinadas tus ciudades. Y haré con mi nariz y con la reacción del calor la venganza a las naciones que no escuchen. Y dice el 6, escuchen ahora lo que Hashem está diciendo. Levántate, dice, contiende con estas montañas y que escuchen las colinas tu voz. Le está diciendo el profeta. Escuchen, oh montañas, la causa de Hashem, y oh poderosos los fundamentos de la tierra, o hagan oír los fundamentos de la tierra. Porque Hashem tiene un pleito con su pueblo, y con Israel se pondrá a hacer demostraciones de evidencia. Mi pueblo, ¿qué he hecho para ti? ¿Y qué es lo que ha producido contra ti, verdad? Que me respondas de esa manera. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de casa de siervos te compré, te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam, ¿verdad? Recuerda ahora qué aconsejó Balac, el rey de Moab, y qué le respondió a él Bilam, el hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcas otra vez el tema de la clase anterior. Tzidkot Hashem, las justicias de Hashem. Fíjate tú, ¿a dónde terminó esto? Otra vez hablando de las justicias de Hashem. ¿Y qué dijimos que eran las justicias de Hashem? La Torah y la profecía. ¿Ya? Representadas en Moshe y en Aarón. ¿Cierto? Ahí está. ¿Y qué era lo que estaban corrompiendo los reyes de Israel? Los jueces y los sacerdotes. Moisés como la ley, juez. Aarón con la Torah, sacerdote, instructor, maestro. Fíjate tú. ¿Y qué está diciendo aquí? Para que conozcas la justicia de Hashem. Y luego dice el 6 como una exhortación. ¿Con qué entonces anticiparé a Hashem y con qué me postraré al Dios de las alturas? ¿Acaso lo voy a anticipar con holocaustos, con becerros hijos del año? ¿Acaso se complacerá Hashem en miles de carneros y en aguaceros de arroyos de aceite? ¿Acaso daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mi vientre en ofrenda del pecado por mi pescuezo? Te ha declarado, oh hombre, qué es el bien y qué Hashem busca de ti, sino que el hacer ¿qué?
Mishpat. Mishpat. Amar la piedad, ¿y qué dice? Y andar de manera, la palabra, de ahí viene la palabra tzniut, la prudencia, la modestia, ¿ya? Con tu Dios. Ahí está. Eso es lo que está pidiendo. La tzniut, exactamente. El tzniut es el pudor, sobre todo que se refiere a la vestimenta, pero se refiere a andar con toda la humildad y la prudencia del caso. Teniendo cuidado de todo. No, teniendo cuidado de no dañar a nadie, de no provocar a nadie, es lo que está diciendo. De no afectar a nadie. Ok, eso es la tzniut. Entonces, fíjate tú, todo el pasaje gira en torno a quién finalmente. Finalmente gira en torno a Jacob. Y al hombre de Judá, de ese momento, le está diciendo, oye, ¿qué es lo que está buscando Hashem de ti todo el tiempo? ¿Que haga qué? Mishpat. Porque el Mishpat es la carne. Y la carne reposa sobre el hueso. El hueso es la paz. Y la paz es Mashiach. Volvemos aquí a este círculo así. Si tú quebrantas el Mishpat, separas a la carne del hueso, ¿ya? Y queda separado el pueblo de Dios. Entonces Jacob, Mashiach, quien va a venir a volver a pegar la carne al hueso. Por eso es que dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, ¿verdad? Trayendo ¿qué? Shalom entre nosotros, haciendo la paz. Vamos a leer eso en Efesios para terminar. Oye, qué maravilloso el recorrido, ¿eh? Vamos a ver en Efesios ya para terminar con esa cita. Mira cómo lo dice, hermoso. Y justamente lo hemos explicado antes, que han traducido mal ese pasaje, y es todo lo contrario a lo que dice ahí. Mira lo que dice el versículo 13. Efesios 2:13. 13. Sí. 2.13. Él es nuestra paz. Mas ahora en Yehoshua Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, o sea, carne despegada de hueso, ¿te entiende? ¿Cierto? Habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por el sacrificio de Mashiach. Ah, eran carne despegada, ¿cierto? Carne devorada, carne maltrajeada, maltratada. Ahora ha sido hecho cercano, porque Él es nuestro shalom, nuestro hueso, pero también es carne también, al mismo tiempo, porque Él mismo iba a ser carne. Se tenía que expresar en carne para traernos a Él, por eso dice, os traeré a mí mismo. Siendo Él el hueso, va a llamar la carne. ¿Está claro? Luego dice el 14, porque Él es nuestro shalom, nuestro hueso, ¿ya? Donde se sustenta la carne, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su ¿qué? En su carne. Ya entendemos ahora, en su debido proceso, en su forma correcta de hacer las cosas, esa es su carne. Por eso lo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno. ¿Sí ves? ¿Qué es la carne? Su instrucción. ¿Ya? El mishpat. Porque dirimiendo en su carne, en su mishpat, las enemistades, punto y coma. ¿Cuáles eran esas enemistades y cuál era esa pared intermedia de separación? La ley de mandamientos expresada en ¿qué? En dogmas, en enseñanzas humanas que transgredían el mishpat. Más no la ley. Más no la Torah. Evidentemente, por eso es que ahí traducen mal diciendo que la ley de los mandamientos en orden a ritos, nada. Ahí dice dogmas en griego, dogmas, enseñanzas humanas que no estaban sustentadas con ninguna demostración. Eso es lo que es un dogma. Es una creencia que tú tienes que no tiene fundamento bíblico. ¿Ya? Entonces ese tipo de parámetros humanos sin fundamentos bíblicos son los que causan división, tuercen el mishpat y separan a la carne del hueso.
Pero no es que haya sido derogada la ley. No, es que no está hablando ni siquiera de eso. Está hablando de derogar leyes basadas en dogmas. ¿Ok? Y lo único que había en esa época como ley basada en dogmas era el judaísmo. El judaísmo farisaico, que era lo que tenía tradiciones, dogmas, etc. Y esas cosas eran las que producían diferencia entre judíos y gentiles. Cuando tú quitas los dogmas del judaísmo, el pueblo se entiende perfectamente. Y nos podemos relacionar como un solo pueblo con Dios. ¿Sí? No hubiera diferencia con los gentiles. Es correcto, te explico. Porque es que la Torah es nuestro lenguaje común. Claro. ¿Sí ves? Pero si tú comienzas a poner, no, es que los judíos hacen esto, oye, ahí se va a formar una división enseguida. Pero cuando tú quitas eso del medio, el pueblo se une perfectamente. Solo Torah. Luego que dice, para edificar en sí mismo, o sea, en el hueso, que es él, ¿ya? En sí mismo, los dos es un nuevo hombre haciendo ¿qué? La paz. Baruch Hashem. Dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo ¿qué? Cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Baruch Hashem. Oye, qué espectáculo, ¿ah? Maravilloso recorrido que nos ha permitido el Señor hacer por la Escritura. Y fíjate tú qué curioso esto, que uno de los nombres que tiene Dios en la literatura, no se lo digan mucho por ahí, porque... No, mentira. ¿Sabes cómo es uno de los nombres de Dios en la literatura judía? A Dios se le llama Atzmut, el de los huesos. Para que ¿así? Atzmut es uno de los nombres de Dios. Búsquelo. No sé si les vaya a aparecer. El de los huesos. El de los huesos, sí. Como la osamenta. Eso sale tanto en el Zohar, luego en el Talmud y todo. Es un nombre muy allí profundo que se le dio a Dios. Atzmut. ¿Ok? Bueno, Javerí, Hermano, dígame. en Efesios, en otra ocasión, hemos aprendido que la reconciliación de Mashiach es el Yovel que produjo. Claro, el Yovel con respecto al pecado. El Yovel con respecto al pecado. Total. Y como estábamos alejados sin ciudadanía, era que no teníamos identidad con Mashiach. Claro, correcto. O sea que esa profecía de Miqueas de lo que va a hacer Jacob, entendido como Mashiach, Claro. la está explicando este verso que hemos dicho Total. en Efesios 2. Total. De los dos hizo uno Es solo, correcto. y dio Shalom. O sea que es hueso que nos sostiene, pero es que nos carne y nos reviste para demostrar De su procedimiento. del De su procedimiento. propia ley. Porque el Sher es la carne, y si la carne no es más que el debido proceso, el Mishpat, los 10 mandamientos reducidos Claro. de los 613, Sí, sí. significa que eso está vigente. Está pegado, es que tiene que estar pegado a él. Mejor dicho, no puede existir pueblo si no está pegado al hueso. A la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Bueno, bendigamos entonces, Javerín. Espero que todo esto haya quedado claro. Está como para verlo de nuevo, ¿no? Sí. Para repetirlo. Bien, saludos a todos los hermanos. Vamos a disponernos a Pero bendecir. lo más espectacular fue lo de Génesis. Sí, Eso nos ha... bastante. ¿Quién tiene una película?